En 1970, el socialista Salvador Allende fue democráticamente elegido como presidente de Chile. Tras sortear muchas dificultades y conspiraciones en su contra, llegó al Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, con promesas de reformas sociales bajo el brazo. Su breve mandato estuvo plagado de intrigas y traiciones que anunciaban un final empañado de sangre. El entonces presidente norteamericano Richard Nixon, junto a los empresarios de su país con intereses en Chile, estaban dispuestos a hacer lo imposible para que el sur latinoamericano no se viera envuelto en políticas de izquierda. Juan Seoane, ex jefe de la sección Presidencia de la República del gobierno de Salvador Allende, vivió los complots contra Allende de cerca. El presidente Allende siempre supo de que la Casa Blanca o el gran capital extranjero estaba tratando de conspirar contra ellos. La Casa Blanca y especialmente el gran capital norteamericano se había preocupado de realizar labores en contra de que él asumiera. Estados Unidos tenía negocios millonarios que iban a ser afectados por los proyectos que anunciaba el líder socialista como candidato, entre ellos nacionalizar la explotación del cobre y los servicios telefónicos. La sombra del complot comenzaba a expandirse. En este contexto, Mónica González, reconocida periodista chilena, ganadora del Premio Cabot de la Universidad de Columbia y autora del libro La Conjura, aseguró que Estados Unidos no podía permitir un gobierno socialista en la región. Era un peligro que Estados Unidos no se podía permitir. ¿Por qué? Porque tenía demasiados intereses políticos y económicos. A través de documentos secretos que el Congreso norteamericano desclasificó, se pudo comprobar que ya en septiembre de 1970, la CIA conspiró para evitar que Allende accediera al Palacio de la Moneda. El emblemático secretario de Estado, Henry Kissinger, fue un personaje clave en todo el proceso que desembocó en la caída del presidente chileno. La verdad es que el papel de Henry Kissinger en el golpe en Chile es crucial. Es el hombre más importante en la decisión de Estados Unidos de dar el golpe. Más allá de todos los pronósticos, Salvador Allende ganó las elecciones el 4 de septiembre de 1970. Su partido, la Unidad Popular, obtuvo el 36,22% de los votos contra un 34,09% del empresario Jorge Alessandri, sustentado por la derecha, y un 27,87% de Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. El partido, que con el presidente en curso, Eduardo Frei Montalva, a la cabeza, detentaba el poder desde 1964. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. La derecha, los sindicatos y clases más acomodadas chilenas vieron con poco entusiasmo el triunfo electoral de Salvador Allende y no se iban a quedar quietos. Orlando Sáenz, expresidente de Sofofa, uno de los gremios que conspiró contra Allende, recordó este momento. Cuando al atardecer de ese día comenzó a perfilarse primero el rumor y luego ya la certeza de que había ganado Allende, se produjo un sentimiento tremendo de frustración, de miedo, de
de contracción en todo ese sector. Estados Unidos solo contaba con 7 semanas para impedir que el Congreso ratificara el triunfo de Allende. La Casa Blanca comenzó a trabajar de inmediato tratando de presionar a los congresistas chilenos en contra del líder socialista, democráticamente electo por el pueblo chileno. Se presionaba a la democracia cristiana, por ejemplo, que era el eje de la discusión, diciéndole que, mire, piensen ustedes lo que es Allende, la gente que lo acompaña, ustedes quieren una dictadura marxista en Chile y con esa argumentación presionarlos para que ellos tomaran una actitud de partido, de bloquear a la candidatura de Allende. 10 días después de los comicios que declararon vencedora a Allende, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se encontró con Kissinger para unificar criterios y diseñar las bases del complot internacional. La reunión tuvo sus resultados concretos. Según consta en documentación desclasificada, el 16 de septiembre de 1970 se puso en marcha el proyecto Fubel, que pretendía impedir la llegada de Salvador Allende al poder. El presidente norteamericano autorizó una partida de $10 millones para alcanzar este propósito. En este escenario, la CIA diseñó el Plan Track 2, que tenía como objetivo destituir a Allende a través de un golpe de Estado. Un cable secreto de la agencia del 16 de octubre de 1970 consignaba que era preferible obtener resultados antes del 24 de octubre, aunque los esfuerzos deberían continuar vigorosamente después de esta fecha. Para la Casa Blanca, el primer objetivo era neutralizar al jefe del ejército, René Schneider, un general respetuoso del orden constitucional. La CIA sabía que mientras Schneider continuara siendo la cabeza de la fuerza, el ejército no podría ser tenido en cuenta para llegar a la acción. El 22 de octubre de 1970, intentaron secuestrar al general Schneider y en el ataque lo hirieron de muerte. La operación extremista fue apoyada por la CIA y ejecutada por grupos de derecha chilenos vinculados al ejército. Sofía Prats, hija de Carlos Prats, militar que sucedió a Schneider, afirmó quiénes asesinaron al general. Grupos de derecha que querían impedir que Salvador Allende asumiera la primera magistratura del país, confabulados también con algunos oficiales de ejército. A pocas horas de su asunción, el general Prats afirmó a los periodistas que se iba a investigar la muerte de Schneider y que esa muerte era un evidente hecho político ejecutado para conmocionar a la sociedad chilena. ¿Han tomado medidas de seguridad? Indudablemente que sí. ¿Cuáles son? Ya se le van a comunicar a ustedes. General Prat, ¿esto está en manos ya de la justicia militar? Sí, señor, desde la mañana de hoy. ¿Quiénes? El juez militar ordenó la sustanciación del proceso y el fiscal Lyon ya está sustanciando. ¿Usted cree que es un hecho político concreto o que es algo general que está ocurriendo? Es un hecho político, evidentemente. Un clima de miedo irracional se respiraba en Santiago. En este contexto lleno de tramas y oscuros intereses, el gobierno democristiano en funciones guardaba un calculado silencio. Sin embargo, Allende era consciente de las conspiraciones que se tramaban a sus espaldas cuando aún no había asumido. Hemos manifestado al presidente de la República que a nuestro juicio esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir y que debe tener profundas y hondas raíces y que puede arrastrar a situaciones dolorosísimas si no se toman las medidas necesarias y no se procede con la drasticidad suficiente a fin de prevenir lo que en la mente extraviada o mercenaria de algunos
está en marcha. Pero la CIA y sus socios locales no actuaban solos. También fueron apoyados por la ITT, una empresa norteamericana que con Allende iba a perder su posición dominante en las comunicaciones telefónicas que se hacían en Chile. La ITT como organización internacional se veía afectada sus intereses por la forma en que se estaba desenvolviendo el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, hacía todo lo posible por entregar recursos a los movimientos contrarios a Salvador Allende, ya fuera Patria y Libertad o parte del ejército descontento. En forma paralela al Plan Track 2, se gestó a través de un carril diferente el Plan Track 1. Según consta en un reporte de la CIA, tenía el propósito de inducir al presidente Frei Montalva para que impidiera la elección de Allende en el Congreso Pleno del 24 de octubre y apoyara un golpe militar. Pero el plan no prosperó. A última hora, el presidente cambió el rumbo y se abstuvo de ceder a las presiones de la CIA. Es ver que así como hubo rastreros, vendepatria, gente que ni siquiera recibió dinero por vender a este país, a los norteamericanos, gente que nunca estaba entre las listas de los asesinos o torturadores, pero que tienen las manos manchadísimas de sangre. Hubo gente que habiendo recibido muchas cosas, muchas ofertas, no las aceptó y mantuvo una actitud republicana y digna. Y yo creo que es el caso de Frei Montalva. 2 días después del atentado sufrido por el comandante en jefe René Schneider, Salvador Allende fue confirmado por el Congreso chileno. Mientras tanto, los conspiradores seguían moviendo sus piezas. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Levanta la sesión. Pero los festejos de los socialistas triunfantes se verían prontamente empañados por más traiciones, conspiraciones y finalmente sangre. Solo acribillando de balazos podrán impedir mi voluntad de cumplir el programa del pueblo. Salvador Allende asumió la presidencia de Chile el 4 de noviembre de 1970. Los 2 meses que se sucedieron entre las elecciones y su toma del poder estuvieron plagados de complots, traiciones y violencia. Y aquí en Chile, entre la etapa después de la elección hasta la toma del poder, ¿no?, vivimos un clima permanente de conspiración. Allende asumió el gobierno en Chile y, tal como temía la administración de Richard Nixon, cumplió sus promesas. Quien, como candidato, había propuesto a su electorado una vía chilena al socialismo, aumentó los salarios de los trabajadores, congeló los precios de artículos de primera necesidad e impuso la distribución gratuita de leche. Además, fomentó una reforma agraria, estatizó la compañía de teléfonos que era manejada por la norteamericana ITT y nacionalizó la banca en más del 90%. El presidente socialista sumaba enemigos entre las filas del poder económico chileno y los intereses internacionales que seguían tramando conspiraciones contra su gobierno. Desde que el momento en que Salvador Allende asumió con un programa de tinte socialista y empezó a cumplir este programa, ya se empezó a fraguar el golpe militar. Bueno, eso lo tenemos en las propias declaraciones del embajador en ese tiempo en Chile, Corri, que dice que el mismo día que Allende ganó las elecciones presidenciales, Nixon dijo que había que deshacerse de él como fuera lugar. La Casa Blanca evaluó que Allende podía transformar a Chile en una nueva Cuba, esta vez ubicada en el sur del continente, justo en el corazón del patio trasero de los Estados Unidos.
Entonces, Nixon y Kissinger resolvieron avanzar sobre el presidente socialista. En Chile ya flotaba el reconocible olor a la traición. Por ejemplo, es impresionante cómo para Henry Kissinger y para Nixon, Allende se convirtió en más peligroso que Castro. Y por eso es la decisión que toman, la fuerza que toma este golpe, la cantidad de millones de dólares que destinan y el empeño que le ponen y la perseverancia en que esto tiene que ocurrir. La imagen de cambio social que aseguraba Allende rindió sus frutos. En las elecciones municipales de abril de 1971, su partido logró aumentar al 50,9% el caudal de votos. Pero sus detractores seguían conspirando para derrocarlo. Ahora, habían grandes sectores, especialmente sectores políticos afectados por los cambios que Allende realizaba, que naturalmente se oponían a ello y eran los que creaban algún tipo de problema, pero eran mínimos en comparación a al gran apoyo popular que tenía el gobierno. En este contexto, la Unidad Popular tomó una medida que afectaría enormes intereses creados al nacionalizar la principal fuente de riqueza chilena, los yacimientos de cobre, expropiando a las empresas norteamericanas Anaconda y Kennecott. El poder norteamericano, sumamente perjudicado, no dejaría pasar la estocada sin vengarse. Una vez más debo recordarles que el cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el fuego de Chile está en las manos de ustedes. Frente a las medidas económicas adoptadas por Allende, la Casa Blanca impulsó un bloqueo económico internacional en contra de Chile. Y la derecha chilena tampoco iba a quedarse atrás en su oposición hacia Allende. El mandatario estaba cada vez más cercano. La conclusión inmediata era que había que sacar al régimen de Allende. Durante los siguientes 3 años, los programas de asistencia económica provenientes de Estados Unidos desaparecieron y el Banco Mundial no autorizó ningún préstamo nuevo. Allende era consciente de que esto era en repudio a sus reformas. La represalia tenía cara de complot. Félix Huerta, quien formaba parte del círculo de asesores presidenciales, constató que Allende esperaba una reacción del poder económico frente al plan impulsado por el gobierno de la Unidad Popular. Él sabía que si se afectaba, por ejemplo, la propiedad de las grandes empresas mineras, iba a haber una reacción de parte de esas empresas y del gobierno norteamericano. Y todo el mundo lo sabía, o sea, eso no era una sorpresa. En tanto, mientras la empresa norteamericana ITT seguía presionando con Allende, un tribunal de París decretó el embargo de una carga de mineral chileno. El proceso fue iniciado por la compañía Kennecott contra el gobierno de Chile, que había nacionalizado los yacimientos de cobre. Frente a estos hechos políticos y jurídicos, Allende seguía denunciando la conspiración contra su plan de gobierno. Nadie lo escuchaba. Estaba prácticamente aislado. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Somos víctimas de una clara agresión. 2 empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política.
Allende, consciente de la maquinaria del terror que lo cercaba, intentó fortalecer lazos con posibles aliados internacionales. El líder cubano, Fidel Castro, visitó Chile en noviembre de 1971 y permaneció en el país por espacio de un mes. Algo extraordinario en Chile, está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. El mismo Allende devolvió la visita a Fidel Castro en Cuba en diciembre de 1972 durante una gira por diversos países. En plena Guerra Fría, la relación no fue bien vista por los ojos de Occidente. Nosotros no someteremos jamás a ningún organismo internacional nuestra libertad de pueblo soberano para tener relaciones con quien queramos. Y en el caso de Cuba, sería para nosotros profundamente satisfactorio el establecer las relaciones cuando, cómo y en el momento más oportuno. Pero la solidaridad de Cuba no alcanzaba. Chile estaba aislada. La maquinaria instrumentada por Estados Unidos y la derecha chilena funcionaba. Y el proyecto de desestabilización estaba en marcha. ¿Cómo se instrumentó la acción psicológica desde los medios? ¿Quiénes fueron subvencionados con dinero sucio para seguir adelante con la conjura que terminó con el gobierno de Salvador Allende? En 1972, tras 2 años de mandato popular, Salvador Allende gobernaba con muchas dificultades. Sin mayoría en el Parlamento chileno y en jaque perpetuo por el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, la oposición política y los grandes empresarios, el presidente socialista y sus aliados aseguraban que desde Estados Unidos se hacían aportes financieros a los conspiradores locales. Era ayuda de los empresarios chilenos, pero también de muchos empresariados extranjeros, claro. La violencia se observaba en las calles y los complotados ya se podían contar en los cuarteles, en las cámaras empresariales y entre los propios integrantes del Parlamento. Existen pruebas irrefutables de que hubo congresistas chilenos y militares chilenos que recibieron dinero por parte de Estados Unidos para participar en el complot. Para reforzar a la oposición y bajo el firme propósito de concretar un golpe de Estado, la CIA canalizaba secretamente fondos en las campañas previas a las elecciones legislativas chilenas. La prensa difundía rumores acerca de todo, desde la nacionalización de las empresas hasta que la carne en venta estaba en estado de putrefacción y el agua potable no era apta para el consumo. Ante la escasez de productos que comenzaba a advertirse en los mercados, el 2 de diciembre de 1971 se organizó la Marcha de las Cacerolas. Detrás de este reclamo, una vez más la mano de la CIA manejaba los hilos del complot. La única que participaron son viejas ricas, ociosas, viejas que lo único que hacen es sentarse en el poto que tienen, nada más. Mientras el poder económico golpeaba al gobierno con desabastecimiento y rumores infundados, los generales chilenos se reunían en la clandestinidad. Javier Palacios, el primer general que ingresó a La Moneda en la jornada del golpe de Estado, rememoró las preocupaciones de los oficiales antes de la escalada militar. En las reuniones era primero la inquietud de ver las cosas que estaban sucediendo, los errores que cometía el gobierno, las actitudes de los colaboradores, ministros y agregados que tenía.
El 10 de octubre de 1972, la Confederación de Dueños de Camiones, presidida por León Villarín, inició una huelga nacional. El motivo fue el rechazo al proyecto del gobierno de crear una compañía estatal de transporte. Pronto se plegaron el comercio y la pequeña industria. El primer acto importante dentro de que hubo de afectar Salvador Allende fue digamos, la paralización del transporte de carga. Ese fue un hecho que creó mucho problema porque al paralizarse esto, hubo un natural desabastecimiento de toda la población y esto afectaba la imagen del gobierno. El paro de octubre no solo fue seguido atentamente por los agentes destinados en Chile, sino que la CIA también ofreció a los huelguistas apoyo económico. Se le entregó a cada camionero paralizado una cantidad por día. Y esas platas se canalizaron a través de la Confederación de la Producción y el Comercio. El mismo Orlando Sáenz cuenta que hacían giras por América Latina y Europa, donde se recolectaban esas platas e ingresaban de manera negra. Eran dólares constantes y sonantes. El clima se tornaba cada vez más oscuro y ya había quienes hablaban abiertamente de la caída del gobierno. Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para felicidad de Chile. Con la atenta mirada de Estados Unidos, la conjura de las Fuerzas Armadas comenzó a urdirse desde Valparaíso, donde oficiales de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros habían empezado a reunirse en secreto para planificar el derrocamiento de Allende. La Marina fue, yo diría, ciertamente la primera en comenzar a desarrollar un contacto metódico y cada vez más alto con los sectores civiles detractores del régimen, que no solo eran los empresarios. Primero yo diría que fue la Marina, después fue la Fuerza Aérea y en última instancia el Ejército y Carabineros. En la madrugada del 29 de junio de 1973, un grupo de tanques se dirigió hacia el Palacio de la Moneda. La asonada militar, conocida como el tanquetazo, fue repelida por las fuerzas leales del ejército. Y a la noche, en medio de la euforia popular, Allende agradeció al general Prats y también al general Augusto Pinochet, quien hasta ese momento respaldaba al gobierno socialista. El comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Pickering, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. El tanquetazo demostró que Prats era un general que apoyaba a la democracia chilena. Y esto implicó que los conspiradores de la CIA y la Casa Blanca lo transformaran en un blanco móvil. Finalmente, cansado del hostigamiento y las presiones públicas y secretas, Prats renuncia a la jefatura del ejército. Él considera que renunciando podría ser que la persona que lo sucediera, que había manifestado y expresado reiteradamente que él estaba por respetar los principios constitucionales del rol del ejército, que era Pinochet, pensaba que él quizás podría lograr lo que él no había logrado y por eso renuncia. En ese momento, quien iba a ser el sucesor del general Prats se mostró indignado frente a la actitud de sus compañeros. Era nada más ni nada menos que el leal general Augusto Pinochet, que estaba a punto
de convertirse en un traidor. El general Pinochet se sumó a la conspiración, llamémoslo así, muy al final. Incluso hay historias sobre eso, ¿no? Hay historias de que, por ejemplo, él, como segundo del ejército, fue de los más duros en la represión del tanquetazo que ocurrió 3 meses antes del golpe. La designación de Pinochet coincidió con los planes golpistas. Este general era conocido en Washington y cumplió con todas las expectativas. Durante 17 años sería el dueño de la vida y la muerte en Chile. ¿Por qué uno de los hombres de confianza de Allende tomaría la decisión de marchar por la vía sediciosa? ¿Qué hizo cambiar de opinión a Pinochet y encabezar uno de los golpes de Estado más sangrientos de la historia latinoamericana? Cuando Salvador Allende asumió el gobierno en 1970, el general Augusto Pinochet tenía 54 años y una carrera militar que parecía llegar a su fin. Pero su destino sería muy distinto. A principios de 1971, el entonces comandante en jefe del ejército, general Prats, reestructuró el alto mando de su fuerza y promovió a Pinochet. Lo ubicó al frente de la guarnición de Santiago. 2 años más tarde, a punto de explotar el golpe de Estado, Allende lo nombró jefe del ejército en lugar de Prats, convencido de que se trataba de un militar democrático que podría mantener el orden entre las filas de su arma y prevenir un golpe. Sin embargo, a último momento, cambió de bando. Solo 2 días antes del golpe, el domingo 9 de septiembre, Augusto Pinochet rubricó junto a Gustavo Lee, jefe de la Fuerza Aérea, el acuerdo secreto que cerraba la conspiración golpista. El documento ya había sido firmado por el almirante José Toribio Merino, jefe de la Armada. Los días previos había una calma absoluta, ¿eh? Todo era silencio. Lo lindo de esto fue el secreto de la operación. El secreto estuvo en el secreto mismo que tuvimos, que nos conjuramos a no contarle ni a Nuestra Señora. La noche del 10 de septiembre, los conspiradores ultimaron todos los detalles de la conjura. Allende, por su parte, preparaba el texto de un plebiscito para determinar si continuaba al frente de la vía chilena al socialismo. El presidente quería convocar la consulta para ese mismo día, pero a pedido de Pinochet, decidió postergarla para el 11 de septiembre. Se veía que algo iba a pasar. Entonces era previsible de que Allende pudiera llamar a un plebiscito en el cual fuera la ciudadanía la que diera su veredicto respecto a si estaba de acuerdo con el proceso o no, o había que cambiarlo. Allende accedió a la solicitud de retrasar el plebiscito sin advertir que el golpe estaba tan cerca. Horas después, el 11 de septiembre de 1973, a las 6 de la mañana, el golpe comenzó. Yo, el día que actué, salí a las 4 de la mañana y no le dije a mi señora dónde iba y lo que iba a hacer. Solamente lo vino a saber por la radio cuando le dijeron que yo estaba en un tanque arriba de La Moneda. El golpe se inició en la costa de Valparaíso con el envío de tropas navales chilenas a Santiago. La Armada norteamericana vigilaba desde alta mar. Y el primer signo que tuvo el régimen de que el golpe de Estado se estaba empezando a producir fue el regreso a Valparaíso de la Armada, que se suponía en alta mar en maniobras conjuntas con la Armada norteamericana, la operación UNITAS, que usted sabe. A las 7:30, el presidente Allende se reunió con su grupo más cercano en el Palacio Presidencial de La Moneda para analizar la situación. Poco tiempo después, los tanques rodearon el lugar. 5 para las 10 de la mañana. Y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas
y están tomando ubicación frente al Palacio de la Moneda. Sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio. Mientras tanto, el jefe del ejército, Augusto Pinochet, dirigía las tropas golpistas utilizando como base el cuartel cordillerano de Peñalolén. Hay que impedir la salida, y si sale hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la Moneda. Entonces hay que estar listos para actuar sobre eso. No vale matar la perra y sacar la moneda. Los militares complotados querían evitar que Allende movilizara a los campesinos y obreros de Chile. Entonces, cuando nadie lo esperaba, ofrecieron al presidente socialista un avión para que saliera del país. Pero el avión era otra trampa de los golpistas. Para Pinochet, ese avión era la manera más rápida y limpia de asesinar a Allende. Se mantiene la presidenta sacarle el país, pero el avión se cae y después cuando vaya volando. Allende no cayó en la trampa. El presidente chileno ya había resuelto defender el Palacio de la Moneda, aunque ello le costara la vida. Perdón, ¿cuál es la situación que se observa ahora? ¿Estoy saliendo de la Moneda? Mire, yo vengo saliendo de la Moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. A las 8:40 se escuchó por radio la proclama de los militares golpistas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea realizaban amenazadores vuelos rasantes sobre el palacio. Por las ventanas del edificio, la escolta presidencial y el propio Allende, ametralladora en mano, trataban en vano de defenderse. Los tanques ya habían disparado sobre la enorme puerta colonial del palacio y se sucedían las ráfagas de fusiles automáticos. Son las 10:15. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. Allende pronunció su último discurso por vía telefónica. Fue transmitido por la única radio democrática aún en el aire, Radio Magallanes, luego de que las restantes fueran bombardeadas. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Terminado su último mensaje al país, Allende se trasladó al Salón Toesca y reunió a las personas que aún resistían la embestida militar.
Allí pidió que se fueran aquellos que no estaban comprometidos a luchar, que no tuviesen armas, que no supieran disparar, que padecieran alguna enfermedad o defecto físico o alguna causa que les impidiera combatir. Muchos de sus hombres se quedaron a pelear junto a él. Entonces yo reuní al resto de los funcionarios de investigaciones, que éramos 17 en total en ese momento, y les dije que el presidente nos liberaba de este servicio y que se podían retirar. Entonces me dijeron, no, si nosotros nos vamos a quedar igual, y se quedaron todos. Yo creo que ese fue uno de los mayores actos de dignidad que a mí me ha tocado ver en la vida. A gusto escuchando. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe, y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, a ver qué es lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Apenas las mujeres alcanzaron a salir del Palacio de la Moneda, comenzó el bombardeo aéreo. Eran las 11:03 del martes 11 de septiembre. Con la primera bomba, comenzaron los derrumbes y el fuego. Todo era horror y confusión. La moneda está siendo bombardeada, Manuel Laura está grabando. En medio del horror y el humo, Allende comenzó a saludar a sus más fieles colaboradores. Allende se empezó a despedir de todos los que estaban puestos en la fila, uno a uno, pasó al lado mío, se despidió de mí, siguió hacia el fondo, se fue corriendo hacia el lado de esa dependencia y se perdió en ese pasillo hacia el fondo donde seguía la fila. Casi a poco rato viene de allá unos médicos y dice, el presidente murió. Allende se suicidó con una ametralladora que le había regalado Fidel Castro, la misma arma con la que había resistido durante 6 horas. La historia chilena había sido marcada con sangre y fuego. Por el sector de la calle Moneda. Los soldados, al mando del general Javier Palacios, ingresaron por la puerta de la calle Morandé 80. Subieron las escaleras y después de recibir la orden, se encontraron con el cadáver de Salvador Allende. Palacios reconoció el cuerpo de Allende por el reloj. Yo de inmediato, una vez sucedió esto, comuniqué al de quien yo dependía, el general Brady, que era el comandante de la guarnición de Santiago, y prácticamente todas las tropas que estábamos actuando ahí. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Ni bien la noticia llegó a los altos mandos, las órdenes de Pinochet no se hicieron esperar. Que se meten en un cajón en un parque, un avión viejo, junto con la familia, que el entierro lo hagan en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Washington brindó una cálida recepción a la junta militar. La Casa Blanca apoyó al gobierno dictatorial y envió ayuda económica para apaciguar la escasez de alimentos en Chile. Los teléfonos y el cobre fueron reprivatizados. Los derechos de ITT y las empresas norteamericanas Anaconda y Kennecott restituidos. El golpe de Estado fue el resultado de un plan organizado y financiado por la CIA. Esta agencia de inteligencia actuó con la autorización del presidente Nixon, que tenía una posición conservadora sobre la política internacional. En un mundo bipolar, donde aún se enfrentaban los Estados Unidos y la Unión Soviética, no había espacio para las experiencias socialistas al sur de América Latina, ni siquiera aquellas democráticamente electas. En Chile, ya nada fue como antes.